Muy buenas, compi inmortal. Esto es Apple Revelador, tu podcast de metafísica, espiritualidad y conocimiento universal, donde aprendemos a encauzar todo nuestro desmadre interior al bien de todos nosotros que somos uno. El tema de hoy es un poco controversial, por así decirlo, ya que el camino de la espiritualidad, al menos cuando la fuente de información es principalmente el Internet, hay un enfoque muy fuerte sobre lo positivo, lo bonito y lo adorable. Y en creencias que pueden no permitir liberar nuestro verdadero potencial como los seres tan complejos que somos. Me gustaría al menos intentar equilibrar un poco la balanza en ese sentido y hablar de esta parte de la experiencia espiritual que se omite mucho, que es el ego en esto, pues en la espiritualidad. No se habla mucho de eso del ego. Así que pues a transmutar. Muchas veces uno comienza a indagar sobre estos temas cuando está cerca de o luego de experimentar lo que se llama el despertar espiritual. Que no voy a entrar en ese tema por el momento, pero básicamente es cuando nos empezamos a cuestionar la realidad que nos rodea y a nosotros mismos, nuestras creencias y para qué existimos, el sistema, ¿no? En estos primeros pasos uno indaga, busca respuestas porque es natural sentir esa hambre por conocer el verdadero por qué, ¿no? La respuesta final, la oración exacta que resume todas las dudas que pudo haber tenido el ser humano desde su creación. Claramente esto no existe en esta parte del universo y con la mente humana de tercera dimensión que poseemos, nos es imposible entenderlo. Pero sí que podemos aprender pedacitos de ese gran pastel y saborearlo con distintas recetas, o sea, puntos de vista y enfoques y conocimientos. El ego es una parte natural de nuestra humanidad, pero con la espiritualidad aprendemos no a erradicarla, porque pues como digo es natural y no se puede destruir, pero sí a trabajar en conjunto con ella, a usarla como equilibrio y a desapegarnos de ella en cierto modo, porque es cierto que el ego, la verdad, nos ayuda en cierto modo, ¿verdad? Lo que es el ego o las cosas del mundo es la parte dominante en nosotros antes del despertar o de iniciar este sendero espiritual, ¿no? Este viaje. Y aunque nos acompañe durante todo el camino, poco a poco su voz se va silenciando, se va aquietando, se va gobernando, hasta que podemos vivir en paz con esa parte que al inicio y en las primeras fases verás muy repetido que dicen que el ego es malo, que lo único que es malo en verdad es no equilibrarlo y obedecer a todo lo que nos dice como robots. Entonces, la verdad no es cierto eso de cómo eliminar tu ego, cómo destruirlo por completo. Es una parte esencial de todos. Es parte de ser un humano físico de tercera dimensión. Todos lo tenemos, no se puede erradicar, pero sí se puede equilibrar. En el mundo existe lo positivo y lo negativo, obviamente, como en el principio de generación. Pero también existe lo que al menos yo llamo enfermo. La energía positiva y negativa se necesitan para crear, como en el principio de generación. Lo femenino y lo masculino. El arriba y el abajo. El yin y el yang. Los polos, pues. La energía negativa, la izquierda, lo femenino, la noche y todos los equivalentes de negativo que puedas encontrar en diccionarios de símbolos, esotéricos, filosóficos, de sueño, lo que tú quieras, no son malos, no son enfermos, solo son parte de la creación. Un equivalente que se puede entender de cualquier forma son los protones y los electrones. Los electrones no son malos, son solo lo negativo, una parte, una cara de la moneda, y son igual de importantes y necesarios para la creación que los protones. Lo que es negativo, en plan dañino, es lo enfermo, que es el desequilibrio de ambas fuerzas, la positiva y la negativa. Cuando una domina descontroladamente,
Hay enfermedad, confusión, caos, frustración, todas las emociones, por ejemplo, todas las emociones desagradables que nos hacen daño, bueno, ese es un desequilibrio. Entonces, como decía, malo o dañino es quedarse en la fase donde el ego domina en la espiritualidad, donde domina descontroladamente. Es una fase en la que, una vez empezado este camino, se debe pasar por ella. A menos que seas, no sé, un maestro iluminado que ha pasado por miles de años de vidas en muchas partes del universo, entonces naces en este mundo exento de pasar por esa fase. Pero casi todos aquí, sobre todo los que escuchamos este podcast y en este mundo, pues no somos esa clase de personas, por lo que aplica en nosotros. ¿Cómo detectar que estamos en esa fase o fases iniciales? Bueno, es muy fácil. Y es aquí donde el tema se pone bueno. Si estás en una de estas fases y te sientes identificado, te sientes tal vez señalado, ofendido o acusado, eso está perfecto, porque quiere decir que has hecho consciente una parte que estaba inconsciente y ahora se puede superar. Pero bueno, esas fases son, por ejemplo, cuando uno quiere comprar una libreta de manifestación para hacer, por ejemplo, scripting, pero la portada la eligen así como de que debe ser mágica, ¿no? Debe tener ahí unos dibujitos, no sé, de una brujita, de florecitas, o de unos cristales, o, ay, pues yo soy cáncer, así que voy a escoger una libreta que tenga el signo de cáncer, si no, no. ¿No? O sea, la estética, pues. Sin entender que el poder real de la manifestación está dentro de nosotros y la apariencia o características de las herramientas que usemos en realidad no tienen nada que ver, a menos que, bueno, hablemos de magia ritual o algo así, pero eso no es el punto. Yo hablo de estas primeras fases en donde uno empieza apenas pues a buscar. O, por ejemplo, cuando queremos empezar a leer el tarot, las cartas, pero nuestro primer deck debe ser el más asteric que encontremos, ¿no? Y al tarot de Marsella ni lo volteamos a ver porque pues no tiene dibujitos lindos, ¿no? Y buscamos que, ay, no, tiene que ser pues muy bonito el deck, tiene que ser de, no sé, de ángeles, digo, está bien, ¿no? Elegirlo, pero uno se va mucho por la estética, a eso me refiero, a irse mucho más con la estética, si no, no queremos aprender, si no, no queremos tener un deck. O cuando lo primero que queremos hacer es canalizar con, no sé, maestros, ¿no? Ascendidos o maestros de hace mucho tiempo. Cuando queremos tener sueños lúcidos para ir a ver a X personaje histórico o ver qué está haciendo el ex, o cuando queremos prácticamente sacar rayos láser, ¿no? Tener poderes, habilidades, leer la mente, etc. No hay que tomarlo como un regaño porque ciertamente, pues yo también estuve ahí, ¿no? Es como ser un adolescente espiritualmente hablando y es como lo que se dice pagar el precio del novato, ¿no? Para llegar a la maestría primero tienes que ser un novato, tienes que regarla, tienes que hacer las cosas mal, tienes que no entender, tienes que cometer errores. Eso es de ley. Otras muy peligrosas, tanto para nosotros como para otras personas, y que veo muy, muy, muy necesario mencionarlas, es cuando se entra en el tema de la manifestación sin conocimiento de causa y efecto, y por razones inconscientes a este principio universal, como hay tantos videos del tipo, manifiesta a tu ex, o haz que te vuelva a hablar, o manifiesta un mensaje suyo en 2 minutos. Haz que vuelva, haz que piense en ti, haz que se obsesione contigo. Todas esas cosas, eso es de hecho influir en el libre albedrío de alguien y eso puede llegar a ser peligroso porque estamos forzando a alguien a que haga algo que ya nos dejó claro que no quiere seguir haciendo, pero nosotros aferrados seguimos queriendo pues que haga algo que ya no quiere, ¿no? Y por necedad queremos influir en su libre albedrío y eso nunca está bien. Para estos casos recomendaría mucho una reevaluación interna donde uno se pregunte por qué quieren esa relación de nuevo,
¿Qué significa para uno esa relación o esa persona? Y dentro de esa profundidad de uno mismo, dentro de toda esa maraña de pensamientos y emociones, sí o sí, yo te lo garantizo, se encuentra la liberación a esa hambre innecesaria, a esa obsesión. Y como he dicho en otros capítulos, pues sí es difícil aceptar que uno está de necio, que uno está ciego, que uno no quiere aceptar la realidad y por eso hace esas cosas. Sí es doloroso, pero primero si lo haces en la privacidad de tu cuarto, sin que nadie se entere, solo tú solo con nadie más, sí puede llegar a ser muy liberador. Y otra que quería mencionar también, que también podrá resultar chocante para varios, es el tema del tarot o la astrología cuando consumimos contenido de ese tipo para escuchar lo que queremos oír. Por ejemplo, ver muchos videos en YouTube o en TikTok de lecturas donde si la persona del video comienza a decir algo que no nos gusta, cerramos el video, cambiamos el video o cerramos la aplicación y solo aceptamos o nos quedamos con lo que nos parece bonito. En parte, por esto también se tiene el estereotipo de que las personas espirituales solo hablamos de luz y amor y buenas vibras y florecitas coloridas, cuando en realidad no debería ser así. Nosotros no hablamos así realmente. La espiritualidad acepta el lado negativo, el más oscuro, dañino, enfermo del ser humano, y se adentra en él para curarlo de raíz. Enfocarse en lo positivo es siempre con el motivo de equilibrar la balanza, pero, en esencia, lo mejor es meterse de lleno en lo más oscuro y enfermo de uno mismo para curarlo, ¿no? Por ejemplo, si alguien está pues muy, muy, muy enfermo, lo mejor es tratar de tener un ambiente lo más saludable, tranquilo, ¿no?, posible para equilibrar esa balanza, ¿no? Pero no se trata de estar ciegos a la oscuridad que uno pueda tener dentro y solo hablar de florecitas y colores porque uno cree que eso es espiritualidad. No, solo se habla o se enfoca uno en lo positivo para equilibrar lo negativo. Sin embargo, eso no quita la parte en donde tenemos que adentrarnos también en lo negativo, aceptarlo y curarlo. Con esto no digo que todos los canales y videos de lecturas de cartas o de astrología y todo eso que sean dañinos, claro que no. Porque hay gente que realmente pues sí tiene esas habilidades, las ha trabajado, se las ha merecido, pero los que dicen lo mismo en cada video, pero con diferentes palabras y que solo dan buenas noticias, ya te digo yo que no son mucho de fiar. Lo que puedes hacer es ver si eres, por ejemplo, Leo y ves un signo de lectura de la semana 1 a la 2 de agosto 2024, pon tú. Y ves tu video de tu signo y ya, te quedas con eso. Pero si ves los mismos videos para otros signos, es muy probable, sobre todo en los canales que no son, pues, reales, que no son auténticos, pues, que la persona diga exactamente lo mismo con otras palabras en todos los signos. Eso es un indicador, ¿no? De que, o sea, no es posible que para todos los signos, con todas las transiciones y todo lo que significa en realidad la astrología, a todos les pueda pasar exactamente lo mismo. Eso no se puede. Para eso yo recomiendo siempre investigar, ver quién sí es pues un tarotista real y tener siempre una como sesión de 1 a 1, en donde solamente se tenga en cuenta tu signo, tus signos, tus casas, tus aspectos, lo personal. Y no sea tan general de todos los signos de tal y todos los signos de Leo, de Cáncer, de Sagitario. No, sino que solo sea algo tuyo personal. Eso siempre yo personalmente creo es lo mejor. Pero bueno, en esta fase todavía el ego es muy fuerte
y nos movemos dentro de temas espirituales o metafísicos con un enfoque de tercera dimensión, lo cual, reitero, no es malo, siempre y cuando no nos quedemos allá atascados, allá atorados. A un bebé no le puedes decir que está mal tirar la comida cuando apenas está aprendiendo a comer, no. Ese desorden, esa inconsciencia de ese bebé son necesarios para que aprenda. Por lo que es bueno, y con el tiempo y con buena guía, aprenderá a comer correctamente. Y aquí un plot twist. Todas las personas que no somos maestros iluminados, somos ese bebé que aprende a comer. Porque, como te decía, nadie en este mundo tiene la respuesta absoluta y solo tenemos partes de un rompecabezas infinito. O también cuando, por ejemplo, sentimos envidia por los que son canalizadores reales o los clarividentes y cosas así. En realidad esa gente se ha ganado esas habilidades, ha desarrollado esas habilidades desde vidas pasadas, muchas. Y lo que hacen en esta vida es ayudar tremendamente a otras personas. Al contrario, habría que agradecer que hay gente que con esas habilidades reales, ojo, no estafadores, vienen y ayudan a las personas de manera honorable y genuina. No habría por qué tenerles envidia, sino agradecer esa ayuda, que es muy buena y pura. Cuando se logra salir de esas primeras etapas y uno quiere adentrarse más en este trayecto, cada vez por razones más conscientes, más nobles, no sé, más, pues sí, genuinas, pueden suceder otras cosas que de igual manera pueden resultar engañosas o pueden representar un estancamiento. Por ejemplo, cuando queremos mejorar en X conocimiento, ya sea manifestar, curar el niño interior, meditar, tener sueños lúcidos, entrenar la intuición o cualquier otra cosa, y caer sigue siendo fácil. Aquí es importante recordar el principio de ritmo, donde el movimiento natural de las cosas es como un péndulo, un ir y venir que equilibra el todo. Habrá momentos de intenso aprendizaje, que te metes de lleno y lees 1000 libros, seguidos de momentos de apego a lo material, al mundo. Este ir y venir en estas fases es normal y quizá aún no estemos en facultad de usar el principio de ritmo o polaridad a nuestro favor para mover ese péndulo y reposicionarnos en el polo que deseemos. Así que en esta fase, ser arrastrado por el ritmo del universo y su péndulo y su corriente está bien y es normal. Recuerda que no se trata de ir de lleno a lo espiritual para siempre, ¿no? Sino de equilibrarlo con el mundo. No es a fuerzas botar tu vida e irte a vivir al bosque como un ermitaño y hacer cánticos 24/7 para ser espiritual. O vestir de blanco, ni tampoco hablar de felicidad y colores y paz y amor. Y encima no saber poner límites firmes y rotundos cuando se nos trata indebidamente. A eso se refieren cuando dicen vivir en el mundo sin ser de él. Personalmente veo más riqueza en el entendimiento y belleza cuando se es capaz de equilibrar armoniosamente las cosas del mundo y su densidad con lo sutil y más elevado. Una práctica, por ejemplo, pues del mundo sería ir a pagar una factura, hacer un trámite en las oficinas de gobierno, pero ver todo ese movimiento de alguna forma de manera más espiritual, más elevada. Y cada uno tiene su forma de hacerlo, no te voy a decir cómo más o menos, pero un ejemplo sería en vez de solo ir y tengo que hacer este X trámite, pensar o ver el orden que hay detrás de eso y sentir ese como placer, esa admiración, ese deleite de que hay orden pues en la sociedad, ¿no? Una clase de orden al menos. Otra cosa que puede suceder es querer absorber y absorber conocimiento desordenadamente, con la creencia de que entre más leamos,
más elevados seremos o más rápido vamos a crecer. Y no, aquí lo mejor y más recomendable a mi parecer es ir de a poco. Investiga, sí, por muchos diferentes tipos de vista contrarios, ¿no? Y nuevos sobre un solo tema que te guste. Ve lo más profundo que te nazca. Si te deja de interesar o te aburre o encuentras otro tema que te interese, puedes saltar a él. Pero creo, y de nuevo esta opinión es personal, de nada sirve el conocimiento si no se entiende y sobre todo si no se aplica al bien personal y o común de otras personas. Si no se usa para equilibrar el ego, las cosas del mundo, si no se aplica para mejorar como persona, siento que no tiene mucho caso adquirir ese conocimiento. Está bien querer aprender a tener sueños lúcidos para viajar por el mundo, por ejemplo, pero ¿cómo eso puede hacerte mejor persona? ¿O cómo puedes aportar algo a la vida de otros usando ese conocimiento que adquiriste? Con ese entendimiento que solo tú pudiste entender a tu manera personal. Ese entendimiento es sagrado, sagrado, porque es tuyo. Ese conocimiento fue entendido de una forma particular, única. Y los frutos que salgan de ese entendimiento tan particular, tan a tu propio estilo personal único, pueden traer muchos beneficios a otros. Así que, ¿por qué no aplicarlos? Y pues, así que es importante ser selectivo con lo que uno comienza a aprender. Claro, no te digo que con cualquier cosa que aprendas te pongas a crear una fundación y causas y cosas así. No, pero es importante reevaluarse a uno mismo y preguntarse por qué hacemos lo que hacemos. De este modo también podemos descifrar qué tanto seguimos siendo presas del ego. ¿Aprendo sobre este tema por beneficio propio o mis intenciones son honorables, de verdad? ¿Pretendo aprender por una razón profunda y sincera? ¿O sé que voy a abandonar este conocimiento en menos de 5 días si no consigo tener telequinesis, por ejemplo? Si sientes interés por un tema de estos mencionados u otro, pero crees y sientes en tu interior la convicción de que es un interés genuino y saludable, pues perfecto. Ya te digo yo que por experiencia te lo digo, si ese interés nace, aunque sea en un modo simple de curiosidad pequeñita, mientras nos sentimos confundidos, caóticos, desamparados o perdidos, mejor, mucho mejor. O sea, 1,000,000,000 de veces mejor. Es más, me congratulo. Sentir interés por estos temas, por querer ser un canalizador famoso, por hacer que vuelva X persona, por destacar, no es recomendable. Curiosamente, y quizás irónicamente, estos temas traen mejores beneficios a uno y a la humanidad entre más profundo esté en la olla uno, al comenzar a estudiarlos. Pues cuando pasa así es porque realmente hay un hambre de respuestas, hay un hambre de verdad, de encontrar el sentido de nuestra existencia, y para mí esa hambre es hermosísima. Ahora, personalmente, no sé en qué etapa estoy, porque estoy en ella. Cuando la pase y vaya a la siguiente fase, sé que sabré identificar el inicio y el final de esta fase actual y su desarrollo, porque la veré desde afuera. Pero mi enfoque en este momento es usar cualquier herramienta que resuene conmigo para transmutar mis defectos o limitaciones en positivo y compartir los pasos que he recorrido con otros para ver si de pura chiripada puedo aportar algo positivo a al menos una persona de todos los que lleguen a escuchar este podcast o que hablen conmigo, por ejemplo. Sé que con el tiempo, si me sigo reevaluando a mí misma lo más consciente y objetivamente posible y recalibrándome, naturalmente voy a estar lista para ir a la siguiente etapa que me corresponda. Así que mientras en esta etapa o en este escalón, pues seguiré haciendo esto que me resuena de la mejor manera posible. Y cabe resaltar que en el camino de la espiritualidad hay que estar dispuestos a estar errados. Eso es muy importante, eso es crucial. Hay que estar dispuestos a descubrir que quizás llevamos años creyendo o haciendo algo mal
que desde que nacimos hemos creído algo que era totalmente incorrecto, a estar dispuestos a cambiar de opinión y no ser duros con nosotros mismos por eso y no condenarnos por haber pensado o creído cosas equivocadas, o lo contrario a lo que realmente es. Llega un punto en el que cuando descubres un conocimiento o entiendes algo nuevo que te hace dar cuenta que estabas mal, ya no sientes que el mundo se te cae encima, que ya no te sientes como un tonto, ni un fraude, ni nada, sino que es un descubrimiento maravilloso. Sientes alivio y emoción porque tu mente se expandió más y casi que físicamente puedes sentir cómo tu mente se expande, la imaginación se expande y puedes imaginar cosas que antes no. Puede que al ego le choque un tanto, o a veces mucho, pero cuando pasa, sabes que el ego se siente herido porque la verdad es que es bien dramático y berrinchudo. Y que lo que realmente importa es lo que aprendes, eso nuevo que aprendes. Y te emocionas pensando ahora en cómo puedes desarrollarlo. Es como si fueras a estrenar un juguete nuevo. Y esa felicidad llega a ser más fuerte, más grande, más ruidosa que cualquier berrinche que pueda hacer el ego. Para no dejarme llevar por el ego, por ejemplo, es bueno recordar que todos saben algo más o mejor que yo. Matemáticas, cocina, biología, deportes, no sé. Y que uno, por saber más que otros en X o Y tema, le da la responsabilidad de educar sabiamente a esa persona. No porque seamos maestros guías o algo así, ¿no? Sino por ser conscientes de que el conocimiento, entre más masticado y digerido sea por más personas, más enriquecido estará. Podrá ser mejor aplicado y podrá aportar más a todos. O bueno, al menos así lo veo yo. Es importante recordar también nuestro propio criterio. Venimos a aprender por nuestra propia cuenta. Hacernos la costumbre de que toda información que pueda entrar en nosotros hay que filtrarla, evaluarla, clasificarla, ordenarla y meditarla. Masticarla por el tiempo necesario para ver si realmente nos ayuda. Ojo, no si nos gusta o no. Y si nos ayuda, independientemente de si nos gusta o no, ver cómo aplicarla, cómo desarrollarla, qué continuidad le podemos dar nosotros con nuestro propio sazón personal. Asimismo, tener en cuenta que todos llevamos un proceso específico correspondiente a nuestro avance, ya que hemos acumulado mucho avance desde otras vidas. Y este punto lo dejé al final porque me gustaría que fuera el que se quedara como que más fresco, ¿no? Al escucharlo. Un indicio de que todavía estamos muy dominados por el ego es la discusión o la separación. Me refiero a cuando alguien no concuerda con nosotros. En ciertos momentos un debate, pues, es hasta enriquecedor, ¿no? Pero solo cuando el ambiente y la disponibilidad de las personas en él son propicios y el objetivo de aprender está claro en ambas partes. Ambas partes están dispuestas a aprender, a estar equivocadas, ¿no? Más que nada hablo de cuando discutimos con alguien porque creyendo que somos más elevados o sabios, podemos y debemos imponer nuestras creencias en alguien que, por ejemplo, es muy religioso o cree en X o Y. Porque creemos que lo que nosotros sabemos es la verdad, el buen camino. Y no es así. Todos los caminos son el buen camino, porque son recorridos por las personas que necesitan de ese camino para mejorar. Si una persona envía bendiciones genuinas a otro, ¿realmente importa que mencione a X Dios o a X poder? Si las creencias de alguien lo hacen mejor persona, la hacen interactuar con el mundo de forma respetuosa y honorable, ¿importa si cree en gnomos o en dragones? No importa en lo que crean las personas, sino en quiénes son al creer en eso. Y yo estoy hablando solamente de cosas subjetivas, pues en el tema espiritual. No te voy a decir, por ejemplo, la gente que cree en que la Tierra es plana, porque eso ya es un conocimiento objetivo, eso no es subjetivo, eso ya es algo que
es palpable, es algo que todos estamos pues en la tierra físicamente, ¿no? Eso ya es como más académico, por así decirlo. No, yo me refiero a las creencias internas, espirituales, subjetivas. Para casos así y para transmutar esa separación que podamos sentir ante el conflicto, comento lo que dije en un episodio pasado. En vez de ver la discrepancia entre tú y esa persona, las diferencias, es mejor ver qué nos une, qué puedes admirar de ella, qué cosas crees que aporta al mundo, tal vez con esa creencia o si no con otra cosa. Por ejemplo, su buen estilo de la moda. Su buen gusto en la moda, ¿no? ¿Qué puedes aprender de esa persona? Ok, sí, tal vez cree en que Dios es un salero con forma de jitomate. Ok, sí, pero ¿qué puedo aprender de ella? Tal vez ella sabe mucho sobre finanzas, ¿no? Cosas así. ¿Cómo crees que inspiraría a alguien esa persona? Tal vez cree en algo que para ti es estúpido, pero puedes reconocer que tal vez tiene una actitud muy optimista, que puede inspirar a otras personas, incluso tal vez que a ti te inspira ser más amable con otros, ¿no? Quizá tiene hasta tu misma estatura, ¿no? Ya no veas algo de personalidad, sino algo físico. Quizá le gusta la misma música que a ti, aunque crea en algo que para ti es estúpido. Quizá pasó por eventos parecidos a los tuyos de pequeño y puedan hablar de eso. Uno nunca sabe. Cuando dejamos de indignarnos o ofendernos al ver que alguien cree en algo que para nosotros es erróneo, sobre todo en temas estos que te digo de subjetivos como la espiritualidad, y en vez de eso nos alegramos e inspiramos de ver a alguien que se ha educado como nosotros, que ha investigado, que ha leído, que se ha esforzado en comprender, que tiene una firme convicción como nosotros en nuestras creencias y que esa persona seguramente ha ayudado a otros gracias a esa creencia que tiene. Solo entonces sabremos que hemos equilibrado un poco más el ego y habrá mucha más paz en tu día a día. Eso te lo puedo garantizar. Ya no se verá la espiritualidad como una competencia de a ver quién ha manifestado más, quién manifiesta más rápido que otro, quién sí tiene sueños lúcidos, quién tiene telequinesis, ¿no? Quién puede sacar rayos láser y quién no. No, sino como un camino enteramente interno y subjetivo que no se puede comparar con el de nadie más. Y entonces se reconocerá que realmente a lo único a lo que nos enfrentamos es a nosotros mismos y a nuestra oscuridad, nuestra ignorancia, nuestro peor lado, lo más enfermo y oscuro que tenemos. Así que pues ya lo sabes, experimentar el ego en el sendero espiritual es totalmente normal y válido y natural. Sin embargo, es importante preguntarnos por qué lo recorremos. Esto para hacer uso correcto de las herramientas y conocimientos que podamos obtener en el proceso y asegurar que nuestro recorrido siga siendo saludable. Y pues la pregunta de hoy es, ¿con qué frecuencia sientes que atacan tu ego? Pues bueno, así concluimos el episodio de esta semana. Muchísimas gracias por escuchar. Te deseo paz y mucha diversión en tu sendero. Recuerda que el podcast está disponible en Spotify y YouTube todos los lunes. Y pues así, feliz transmutada.